Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 3 de octubre, son las 8 ya de la mañana. ¿Cómo vuela el día? ¿Cómo vuelan los minutos? Y este viernes vamos a combinar nubes y claros, especialmente en el norte. Las temperaturas van a bajar un poquito. Ya se nota que el verano dice bye bye y que el otoño está golpeando a nuestras puertas. Ojo, porque en octubre tenemos el cambio de hora. Justo será el tercer fin de semana de este mes de octubre. Bueno, tenemos cambio de tiempo aquí en España y tenemos tensión, incertidumbre en Estados Unidos. Sí, ahí no cesa, porque por tercer día consecutivo el gobierno federal mantiene su cierre, algo que al mercado y a la Reserva Federal inquieta bastante, especialmente porque se quedan sin uno de sus datos guía, el informe de empleo. Austan Goolsbee es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago y ha señalado que la Fed, sin esta cifra, se queda totalmente a oscuras. Sí, ciertamente no es conveniente para la Reserva Federal tratar de resolver las tasas de interés, aunque no quiero restarle importancia, no somos los que más sufrimos por esto, pero estamos ciegos en la Fed de Chicago. Hemos desarrollado recientemente indicadores del mercado laboral de la Reserva Federal de Chicago que toman 11 piezas diferentes de información del sector privado, algunas de estas estadísticas oficiales para obtener un pronóstico en tiempo real de cuál será la tasa de desempleo. Get a real-time forecast of what the unemployment rate is going to be. 3 días ya de cierre de gobierno federal, lejos aún de los 35 de parón de 2018. Ahí es cuando permaneció más días cerrado y fue en el primer mandato del republicano Donald Trump. De momento, el cierre ha enviado a sus casas al 89% de los empleados de la Agencia de Protección Ambiental, al 87% del Departamento de Educación, al 81% de Comercio, 76% de Trabajo, 71% de Vivienda, el 62% del Estado y otros muchos más. El presidente de Estados Unidos, a través de su red social, mantiene la presión, amenaza con eliminar las agencias federales que, a su juicio, están bajo control demócrata y son una auténtica estafa. El coste para la economía de Estados Unidos, bueno, el cierre gubernamental cada semana podría costarle a la economía 71.000 millones de dólares, es decir, recortar 1/10 el crecimiento del Producto Interior Bruto. Kevin Hassett es asesor económico de la Casa Blanca. Creo que la pregunta es si vamos a tener un cierre largo o corto, y si tenemos un cierre largo, seguramente habrá un impacto económico. Economistas y también el mercado están echando cuentas, están evaluando las consecuencias de ese parón del gobierno. Ignacio Baquiano, Country Head del Eversafe en Iberia, decía que el efecto, que tiene sus consecuencias. Le escuchamos. Pero hay mucho en juego y, como decíamos, esos 800.000 empleados que van a dejar de cobrar, eso en realidad es un parón para la economía y para el consumo en Estados Unidos. Así lo hacía ayer ver el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le puede afectar a su PIB en Estados Unidos. Pero también hay en juego las elecciones de medio mandato que van a ser en noviembre del año que viene, porque hay, muchos programas como el Obamacare, que puede repercutir, si dejan de pagar esos subsidios el gobierno americano, a 20 millones de americanos. Y eso va a tener posibles influencias en esas elecciones de medio mandato en noviembre del año que viene. Sin embargo, no lo ve como un error, sino como una oportunidad Donald Trump. Lo estamos viendo en ese tuit, en su red social, diciendo que así tiene la oportunidad de eliminar agencias federales a las que ha calificado de auténtica estafa. Bueno, esto es lo que tenemos, el cierre del gobierno federal, tercer día consecutivo, que la bolsa lo esquiva totalmente, igual que esquiva el no tener el dato de empleo en el día de hoy. Los índices americanos van a
su aire y ese aire es positivo, indica nuevos máximos, sobre todo por la tecnología. Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, no va a haber datos, informe clave de nóminas no agrícolas, pero los inversores se dejan llevar por las expectativas de recortes de tipos de interés y en ese paraguas, además, el repunte bursátil. Las bolsas mundiales miran más allá de ese cierre y se centran en esas expectativas del precio del dinero. También vemos cómo lo que es encaminarse al cierre de la semana, las bolsas asiáticas acumulan ganancias semanales por ese paraguas, y en Europa vemos cómo a esta hora los futuros están anticipando un inicio de sesión con mayoría de órdenes compradoras, 0,22% lo que suben los futuros del DAX, los de París, y el IBEX 35, que ayer se quedaba a la zaga y no conseguía batir esos máximos de 2007, suben futuros un 0,19%, lo que le situaría en 15.553. Los índices americanos, lo que sí arrojaban en una radiografía de nuevos récords. El S&P 500 era timidísimo, pero venía de acumular una nueva marca histórica, y el Nasdaq Composite subía alrededor del 0,4%, impulsado por esa tecnología, por el favorito de la IA, por Nvidia, que subía un 0,9% con nuevo récord. Intel y AMD con subidas del 3%, y ahora, mirando a lo que está por venir, lo que dice el mercado, las expectativas es que los futuros americanos tienen previsto iniciar la sesión con avances moderados. En este escenario, la lectura del mercado se centra precisamente en ese optimismo. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Poniendo que el cierre del gobierno sea un tema temporal y que no se alargue demasiado, pues diría que veo el vaso medio lleno, ¿no? Creo que hasta el momento se están dando las circunstancias para que sigamos con una visión positiva para el medio plazo. Hemos pasado septiembre, que suele ser de los peores meses del año, con buena nota, ¿no? Por lo tanto, creo que el proceso de bajadas de tipos de Estados Unidos, con unos datos laborales que no empeoren en exceso y una inflación más o menos controlada, aunque no esté en el objetivo del 2%, pues puede hacer que los mercados continúen con su tono positivo. Y el que está positivo de nuevo es un oro que sube un 0,28%, $3.879. Si actualizamos la imagen de YouTube y vemos cómo es un balance que llega tras la caída del 1% de la jornada de ayer, donde las palabras de Logan de la Fed ponía en duda los próximos movimientos de la Fed y apuntaba a la necesidad de llevar cautela en la decisión de los tipos. El dólar, vemos cómo a esta hora de la mañana, en ese intercambio con el euro, la divisa comunitaria cae 1,1721 unidades frente al dólar, y el petróleo, vemos cómo se encamina su mayor caída semanal en 3 meses y medio, pero a esta hora le vemos cotizando con ese movimiento de subidas el West Texas, que lo lleva al $61 el barril, y el Brent $64,64. Y atentos a BBVA y a Sabadell. La OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, encara su recta final. En una entrevista en el diario El Español, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres Vila, descarta un pacto con el mexicano David Martínez. Así es, a una semana para que termine el plazo. Torres dice que las aceptaciones a esa OPA se están acelerando en los últimos días. Anoche, además, en una entrevista en Onda Cero, se mostraba convencido de que superarán el 50% de aceptación. Estamos convencidos de que superaremos la condición del 50% que hemos establecido. Estaremos ampliamente por encima de ese porcentaje cuando termine este proceso, que efectivamente termina en la semana que viene, el viernes que viene, el 10 de octubre. Sobre si ha habido un acuerdo con el tercer accionista del Sabadell, con el mexicano David Martínez, para que acuda a la OPA, lo niega, aunque reconoce que sí ha habido contactos. Bueno, hemos mantenido contacto intenso, además, con inversores accionistas de Banco Sabadell, muchos de los accionistas institucionales, también minoristas, individuales, grandes, pequeños. Ha habido intensos contactos en las últimas semanas, y efectivamente también con David Martínez hemos tenido reuniones en las que se ha explicado nuestro proyecto y se ha explicado la oferta, como con muchos otros accionistas. El presidente del BBVA insiste en que la oferta es tremendamente atractiva y que gracias a la revalorización de las acciones y a la perspectiva de la fusión, el beneficio por acción para los inversores de Sabadell crecería más de un 40% respecto al banco en solitario. Banco Santander patrocina este espacio.
Hay más noticias que nos va a dejar este viernes. El panel de expertos reunidos por Red Europea de Gestores de Redes presenta su informe sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril. El informe no emitirá conclusiones, sino detalles técnicos. El organismo europeo ya ha avanzado que el apagón se debió con alta probabilidad a una cascada de aumentos de tensión que desencadenó conexiones sucesivas de generación y llevó a la pérdida de sincronismo de la península ibérica con el resto del sistema europeo. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu presenta su borrador de presupuestos para el próximo año. Y lo ha hecho con medidas para intentar convencer tanto a la derecha como a la izquierda. Lecornu descarta un impuesto para los ricos y apuesta por aumentar el poder adquisitivo de los franceses, bonificando el IRPF a las parejas que cobren un salario ligeramente superior al salario mínimo y con la conocida como tasa Macron, que obliga a las empresas a repartir los beneficios extraordinarios con los trabajadores. En Oriente Medio se acaba el plazo para que Hamás dé una respuesta al plan de Trump sobre Gaza. Terminan esos 3 o 4 días que el presidente de Estados Unidos dio de plazo a la milicia palestina. Lo último que se conoce es que Hamás habría pedido revisiones a ese plan. Desde la Casa Blanca, su portavoz, Caroline Leavitt, en una entrevista de la Fox, se mostraba confiada en que acepten la propuesta. Es una línea roja que el presidente de Estados Unidos tendrá que trazar y confío en que lo hará. El presidente y su equipo trabajaron arduamente en este plan integral y detallado que ha sido aplaudido en todo el mundo. Literalmente todo el mundo apoya este plan. Este es un plan aceptable y esperamos que jamás lo acepte para que podamos avanzar hacia un Oriente Medio más pacífico y próspero, tal como lo hicimos durante el primer mandato del presidente Trump. Mientras Israel da por concluida la operación en la que ha interceptado la mayoría de barcos de la Global Summit Flotilla, en una operación que se ha saldado con más de 400 detenciones. España ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid por la detención de ciudadanos españoles de esa flotilla. Y Vladimir Putin dice que Rusia responderá a cualquier provocación por parte de Occidente. Aunque descarta atacar a países de la OTAN y ve posible una solución mutua aceptable para la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano asegura que Moscú responderá a cualquier provocación por parte de Occidente. Muchos países están en guerra contra nosotros, todos los países de la OTAN están en guerra con nosotros, no lo ocultan y por desgracia hay instructores que participan en las hostilidades desde países occidentales. Por ello se ha creado un centro especial en Europa que de hecho acompaña todo lo que hace la URSS. Который, по сути, сопровождает все, что делает ВСУ. Putin también advierte a Estados Unidos de que si suministra misiles Tomahawk a Ucrania, se desencadenaría una nueva y peligrosa escalada del conflicto. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024.
Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y estamos en marcha. Me acompaña Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen viernes. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Pues ya terminando la primera. Esta es un arranque suave de octubre. O sea, muy bien. Porque octubre va a ser suave. La temperatura todavía está siendo buena. Yo firmaba así para el conjunto del año. Claro. Se duerme fenomenal, durante el día hace una luz estupenda, todavía manga corta. Está todavía está, y ahora empezamos además con Gloria Estefan este fin de semana cantando. No me digas. Claro, ¿tú eres de los que vas de concierto? No, pero ya sé que no tengo que ir por ahí porque va a estar lleno. Vale. Tú es para esquivar, ¿no? Claro. Para esquivar. Tú esquivas los conciertos, las aglomeraciones. Hay que tener cuidado en esos conciertos abiertos. Y las obras en Madrid, no sé si eres capaz de esquivarlas. No, eso sobre todo hay algunas zonas donde yo creo que es imposible. Bueno, eso es Sarajevo. Ismael García de Santos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, Ana, muy bien. Oye, ¿cómo crees que va a terminar el culebrón BBVA Sabadell? BBVA ha denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esto es grave, a Sabadell por obstruir la OPA en sus oficinas. Esto es telita, ¿eh? Sí, eso es verdaderamente impresionante. Se ha montado ahí una guerra muy curiosa y si vemos, por ejemplo, la publicidad del Sabadell diciendo que, claro, por eso nos quieren comprar, porque somos muy buenos. Claro. Bueno, han apelado no tienen abuela. La verdad es que la creatividad es bárbara, ¿eh? Sí, es espectacular. A mí me gusta mucho. Palabra hostil se la han tomado en serio. Sí, muy en serio. No sabemos cómo va a acabar Esto es como Juego de Tronos, Sí, ¿no? igual, más o menos. Habrá que ver la serie completa. ¡Guau! Madre mía. Hay muchas series en el mundo, o sea que no hay problema. Dragones. Sí. Y con alas. Madre de dragones. Oye, David Enche, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Va bien. Oye, ¿ayer dónde estuviste? Cuéntamelo. Ayer estuve en una mesa redonda sobre la movilidad sostenible, transporte y movilidad sostenible. ¿Y qué dijeron que te llamó la atención? Vale, vamos a ver. Hasta ahora ya sabes que yo trabajo con sostenibilidad y evidentemente soy un gran defensor de la sostenibilidad y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener un coche eléctrico, pero es verdad que el coche eléctrico está de camino y viene para quedarse. Tardará más o menos en implantarse, pero es una tecnología que es bastante eficiente y que funciona muy bien, va a abaratarse, va a ser conveniente para la gente, que es lo que hace que la gente cambie sus hábitos y sus formas. Cuando es conveniente para ellos, lo haces mejor, más barato, con más satisfacción, más rapidez, etcétera. Pero ayer me quedé un poco sorprendido porque varios miembros del gobierno, gente encantadora, muy bien preparada y con la que fue un placer debatir, pero pusieron encima de la mesa que lo que queremos no son más coches eléctricos, sino menos coches. Entonces yo dije, bueno, esto es un cambio de paradigma, esto es un cambio de discurso. O sea, es que ya sobran coches en las ciudades. O sea, ya no es que los coches que haya contaminen, sino que necesitamos menos coches en las ciudades. Y claro, dije que cuidado porque las cosas hay que implantarlas haciendo un servicio a los ciudadanos, no imponiendo a los ciudadanos cosas que van en contra de su comodidad, de su seguridad, de su vida. Y que una cosa es descarbonizar y otra cosa es eliminar vehículos. Y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la verdad es que yo en las últimas semanas en X ya había percibido que varios miembros destacados del Partido Socialista habían empezado a lanzar el mensaje de menos coche, menos coche, menos coche, menos coche, menos coche. Bueno, pues muy bien. Si ayer me permití la libertad de contar un ejemplo un poco, si quieres, de medio broma. Y dije, bueno, a mí me encanta tomar cañas con mis primos. Tenemos más años todos que un bosque y seguimos quedando periódicamente a tomar cañas en los mismos bares de la calle Ponzano donde tomábamos hace muchos años.
Y yo cuando bajo a tomar cañas no se me ocurre coger el coche. ¿Por qué? Porque es mucho más conveniente para mí, o me cojo un hall rating, o me voy andando 10 minutos al metro y el metro me deja exactamente delante del primer bar donde tal. Digo, si conseguimos que eso ocurra habitualmente y para prácticamente todo, sí, pero hay gente que no puede ir en autobús a trabajar. O sea, los servicios de mantenimiento de ascensores que tienen que presentarse, porque además se ha quedado un señor atrapado entre el tercero y el cuarto, no pueden ir en autobús, porque es que no van del punto A al punto B, el autobús va del punto A al punto A', y luego tú del punto A' al punto B tienes que hacer. Es decir, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, y me da un poco de miedo, que creo que está muy con su cosa de los coches no, y eso no creo que vaya a favor de los ciudadanos. Estamos viendo cómo se buscan algún tipo de titular, porque lo que se quiere es trabajar ya el titular. No sé si estamos en época preelectoral. No, pero es que ahora mismo sería, digámoslo, diario. Es trabajar el titular, trabajar el tweet, trabajar el mensaje de 20 segundos para la televisión. Exacto. O para el YouTube. Entonces, claro, la clave está, yo creo, en lo que dice David. Siempre que sea conveniente para... Yo, por ejemplo, desde que me volví de vivir en Hispanoamérica, estaba viviendo en Colombia, procuro andar casi siempre que puedo, pero porque me es conveniente. O sea, es decir, como tú dices, David, yo no tengo ninguna obligación, o sea, venir en coche, pues si puedo venir andando y puedo venir oyendo la radio, pues fenomenal, ¿no? Pero de ahí a obligar a que nadie pueda coger coche o que te voy a poner dificultades para que puedas tener un coche, yo creo que de eso hay mucho, porque pues, creo que seguimos viviendo un país democrático y libre. Lo harán todo por nuestro bien, ¿no? Digo yo. Yo creo que seguimos en el relato, porque este es el relato, es decir, vamos a tomar estas medidas para salvar el mundo. Entonces, lo que primero que tenemos que salvar es España y luego ya salvaremos el mundo. Y nosotros solos no lo vamos a hacer. Si nos vamos al resto del mundo, a países como China o la India o Rusia, yo creo que allí no es tampoco la idea de salvar la ecología del planeta. Y nosotros en solitario no lo vamos a hacer. Pero bueno, es el relato y la demagogia. Bueno, luego si queréis avanzamos un poquito más en el sector automoción, porque Volkswagen, Bosch, Volvo son tres gigantes del motor europeo que están ajustando personal, 70.000 empleos. Vamos a comentar por qué, consecuencias y cómo lo veis de cara al futuro más cercano. Pero antes, lo contábamos, hoy, este viernes, el panel de expertos reunidos por Red Europea de Gestores de Redes presenta su informe sobre las causas del apagón del 28 de abril. Me acompaña Jorge Morales, que es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y qué va a desvelar ese informe? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Si lo supiéramos, no lo publicarían ahora a las 11 de la mañana, ¿no? Entendemos que lo que van a decir es algo muy similar a lo que ya dijo el informe oficial español, es decir, que lo que hubo es un problema de control de tensión. Dicho en palabras simples, que lo que pasa es que uno de los servicios, que no es el servicio principal, o sea, además de la energía, para que el sector eléctrico funcione hace falta otros servicios auxiliares, ¿no? Bueno, pues este servicio auxiliar falló ese día y como consecuencia de aquello, pues llegamos a ese nefasto gran apagón. ¿Se puede volver a repetir? Por supuesto, siempre se puede volver a repetir. Lo que ocurre es que la probabilidad es muy baja y mucho más cuando desde entonces Red Eléctrica lo que ha hecho es operar en el llamado modo y sigue haciéndolo, ¿no? Sabemos que con un sobrecoste importantísimo lo que está haciendo es pues prevenir ese déficit de tensión, de control de tensión que había el día 28 de abril, y lo que hace es pues básicamente tener toda una flota de centrales de gas preparadas para aportar tensión en el caso de que sea necesario, ¿no? Y esto nos está costando un riñón. ¿Cómo evitar que vuelva a pasar o cómo minimizar las probabilidades de que vuelva a ocurrir? ¿Qué cambios normativos deberían aprobarse para permitir que las renovables pues puedan controlar la tensión del sistema, ¿no? Porque ahí está la clave. Bueno, las renovables o cualquier otra tecnología, ¿no? Efectivamente, se trata de que las centrales que prestan ese servicio de control de tensión, pues realmente lo hagan de forma eficaz. Hay que recordar que por este servicio pagamos los consumidores mucho dinero todos los años. Entonces, quiero decir que lo que ocurrió el día del apagón es doblemente grave porque no es que hubiera un déficit de servicio, sino que había unas centrales contratadas para ese servicio y que no lo dieron, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Me preguntas. Bueno, pues la normativa está en el Boletín Oficial de Estado de unos meses después. Y lo que hay que hacer es ponerla en marcha, porque gran parte del parque, efectivamente, de centrales renovables, de las últimas que se han puesto en marcha en los últimos 7 años, tienen capacidad de control de tensión y ahora mismo no lo están aportando, sencillamente porque no había esa normativa. Entonces, hay unos plazos de adaptación y esperamos que esos plazos estén culminados en torno a febrero o marzo del año que viene, ¿no? Entonces, a partir de ahí se espera, ya digo, que esas centrales pues tengan esa capacidad de control de tensión y acabe ese modo reforzado del que hablaba antes, que nos está costando, decía, un riñón, ¿no? O sea, es decir, que está en unos sobrecostes del orden de 800 millones de euros en los últimos 5 meses. O sea, tiene un sobrecoste muy relevante. Claro, entiendo que también para minimizar las probabilidades de que vuelva a pasar, sería necesario, por ejemplo, aumentar la interconexión del sistema ibérico, actualizar la red eléctrica, mejorar también la capacidad de almacenamiento, ¿no? Son medidas adicionales que están trabajando en ello, ¿no? Entiendo. Bueno, todas esas medidas van efectivamente en la dirección de reforzar el sistema. A ver, en España estamos viendo ya un desequilibrio muy grande entre la energía solar, sobre todo, más que el resto de renovables, la energía solar y el resto de tecnologías, ¿no? Me refiero a que cuando tenemos ya mucha potencia instalada en energía solar y cuando hace sol, a mediodía, los precios se hunden y además prácticamente el resto del parque de producción desaparece. ¿Vale? Y sin embargo, en cuanto se va el sol, depende de sabemos que ahora es en torno a las 8 de la tarde, depende de la longitud, lógicamente, pero bueno, aproximadamente en torno a las 8 de la tarde, en verano es mucho más tarde. En cuanto se va el sol, ya digo, lo que hay es una caída brutal que obliga a un montón de centrales a ponerse en marcha, ¿no? En ese momento, ¿no? Es la llamada curva de pato, le llamaron así por el cuello del pato los americanos hace ya unos años, ¿no? Entonces, efectivamente, ese desequilibrio hay que corregirlo. Y una de las formas más evidentes es con almacenamiento. O sea, utilizar baterías para que cojan ese excedente de energía solar por el día, lo guarden y por la noche, cuando desaparece la energía solar, pues sean capaces de aportar esa energía, ¿no? Pero efectivamente hay muchos problemas en la red. Estamos viendo en los últimos días, además, claramente una ofensiva por parte de las eléctricas diciendo, oiga, que es que más del 80% de los nudos del sistema están saturados y hace falta una mayor inversión en redes, ¿no? Porque hay una mayor capilaridad ahora mismo. Además, España, gracias a que tiene ahora una energía muy barata, precisamente por la energía solar, está atrayendo grandes inversiones de inteligencia artificial y centros de datos, ¿no? Bueno, pues esas inversiones se están cayendo y debería ser, a mi juicio, un proyecto país, se están cayendo porque no hay infraestructura de red. Esto hay que decirlo alto y claro, ¿eh? O sea, es un déficit muy grave el que no haya infraestructura de red. Es un déficit casi, yo diría, de país subdesarrollado en este momento, ¿eh? Que tengamos el 80% de la red saturada es algo realmente grave, ¿no? Entonces, todo esto que decía Susana de todas estas medidas, ya digo, van en la línea correcta, ¿vale? Pero lo estrictamente necesario para evitar que se repita lo del 28 de abril es el control de tensión. ¿Vale? No tiene nada que ver ni con la inercia, ni con el almacenamiento, ni con las redes. Tiene que ver específicamente con el control de tensión. Vale, se me están poniendo los pelos como escarpias al escucharte que el 80% de la red está saturada y que por eso se estarían paralizando muchas inversiones importantes en nuestro país. O sea, esto duele, ¿eh? Sí, es así. Fíjate que desde hace 12 años, hace 12 años cuando gobernaba entonces el Partido Popular, gobernaba Mariano Rajoy, se encontraron un sistema eléctrico que prácticamente estaba quebrado, con una deuda brutal y con un desequilibrio enorme financiero, ¿no? Entonces, lo que se aprobó en aquel momento es que las inversiones en la red se iban a limitar. Y hay una limitación que depende del Producto Interior Bruto del país, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues se limitaba esa inversión, ¿no? Claro, eso durante unos años no pasa nada, ¿no? Porque tú durante 3, 4 años mantienes un control, digamos, de esas inversiones para reestructurar financieramente el sector eléctrico y no pasa nada. Pero claro, 12 años después, ese límite sigue vigente. Entonces, claro, después de 12 años, con unas inversiones pírricas en la red, y cuando, como digo, además, el sector ha cambiado mucho en los últimos 12 últimos años, básicamente lo que se ha llenado es de energía solar, que es mucho más capilar, y encima, ahora tenemos precios muy baratos, y por tanto podríamos atraer mucha más demanda. Lo que ocurre es que ahora, pues la red ya se ha quedado obsoleta. Es completamente insuficiente, ¿no? Y bueno, pues haces bien. O sea, a mí también se me ponen los pelos como escarpia de ver cómo está el sector, de cómo es posible que hayamos llegado a esta situación. Dos cositas más, muy rapiditas, Jorge. Una, ¿cómo calificarías la actuación del Gobierno y la comunicación posterior a este apagón?
Bueno, yo creo que la comunicación no fue en absoluto buena porque bueno, hubo un montón de confusión. El mismo día salió el presidente hablando de cosas que realmente no eran, como por ejemplo que habían desaparecido súbitamente un montón de megavatios, como si hubiera habido un ciberataque o así. Se vio claramente que no era así. Es decir, la desaparición, como se habló en su día, de tantos megavatios, precisamente fue una consecuencia de la falta de control de tensión. No era nada raro, fue una protección. Y bueno, pues yo creo que ha mostrado notables deficiencias en la comunicación y gestión posterior de toda la información relativa al apagón. También hay que decir que no solo el gobierno, también las eléctricas han ocultado gran parte de la información y han cerrado la posibilidad de que esos informes que publicó primero el Gobierno y después la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tengan datos, porque hay muchos datos que aparecen como confidenciales y se nos han ocultado. ¿Y Beatriz Corredor debería haber dimitido? Bueno, yo aquí no me meto. Esto es un tema, ya sabemos que el cargo de presidente de Red Eléctrica es un tema político, y esto es pues parte del juego del Gobierno. Llevo ya muchos años en el sector y siempre he visto a los presidentes de Red Eléctrica puestos directamente a dedo por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, es como decir, debería haber dimitido el presidente del gobierno o la ministra de Transición Ecológica. Mire, esto no es de mi competencia, no me meto en ello, ¿no? Muy bien. Jorge Morales, Labra, director de Próxima Energía, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Un placer, igualmente. Bueno, ¿alguno de vosotros se quiere mojar? A ver, Antonio, que estás ahí con una sonrisa pícara. Bueno, o sea, a ver, libera tensión, vamos. Seguimos no te lo guardes. Es que seguimos con la duda de cuándo va a ser la siguiente. O sea, es que se pregunta y todo el mundo te dice, no, claro que puede haber otra. Y claro, es que eso lo aceptemos en un país que en teoría somos la cuarta economía de Europa y lo digamos con una naturalidad ya como que, bueno, cualquier momento nos puede llegar y se nos puede quedar otra vez todo esto en ceros, pues a mí me parece que es una barbaridad, porque no hemos aprendido nada, ¿no? Y muy fuerte que diga que el 80% de la red está saturada y que se están frenando inversiones, ¿no? Eso es gordo. ¿Me permites que proponga un juego a los oyentes? Sí, claro. Que se vayan por favor a datosmacro.com, que es la página que todos comprobábamos todos los días cuando estaba la prima de riesgo de aquella, ¿te acuerdas? En plena crisis. Sí. Vale, y que busquen consumo de electricidad en España. ¿Vale? Y aparece una tabla. Aparece el 2024, pero aparece una tabla con histórico, ¿vale? Y ahí te aparece cuál es la generación en gigavatios hora y cuál es el consumo en gigavatios hora. El consumo del 2024 ha sido el más bajo de los últimos 15 años con mucha diferencia. Y cada año va a bajar. Es decir, se consumía mucha más electricidad hace 15 años, hace 12, hace 10, hace 7, hace 8, hace 6, hace 5. Entonces, ¿cómo es posible que la red esté saturada si cada vez consumimos menos energía? Es que alguien me tiene que explicar esto, porque me parece que es un poco contrasentido, ¿no? Yo creo que puede haber un trasfondo parecido al que comentaba David antes con el tema de los vehículos. Es decir, el relato es, vamos a las energías limpias, que esto es lo que va a salvar todo, y despreciamos la energía nuclear, que es barata y de fácil gestión. Hace años consumíamos más electricidad y también lo podíamos afrontar mejor. ¿Por qué? Porque teníamos energía nuclear. No estoy aquí defendiendo la energía nuclear, pero la realidad es que si lo que defendemos es ir a las energías renovables y las energías verdes, claro, ahora nos encontramos, como decía nuestro invitado, que es que no tenemos capacidad de almacenamiento. Vale, pues estamos atacando directamente con otra vez el relato y otra vez la demagogia cuando no tenemos detrás el soporte necesario para ponerlo en práctica. Oye, me voy a publicidad, a la vuelta varias cosas. BBVA denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Sabadell por obstruir la OPA en sus oficinas. Descarta BBVA ampliar capital en una segunda OPA. ¿Creéis que va a haber una segunda oferta pública de adquisición de acciones? Vamos a comentar lo del sector automovilístico y este recorte de empleos. ¿Veis luz por algún lado o es una reestructuración normal por la competencia china, los eléctricos? Ayer conocíamos dato de paro y cuando uno mira el paro es muy importante ver afiliaciones a la Seguridad Social, poner las luces de largo alcance y mirar las pensiones. Bueno, ¿sabéis que la hucha de las pensiones solo cubre 16 días de la nómina? Bueno, esto otro dolor para terminar la semana. Aquí, publicidad y me lo contáis. Oye, buena noticia económica de la semana, deberes. Muy bien, vamos a ello.
Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 7 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con David Enche, Antonio Díaz Morales e Ismael García de Santos. Oye, ¿con qué vamos? Que estoy ahí un poco despistada. Estabas hablando del BBVA y el Sabadell. Ah, bueno, claro, estábamos fuera de micrófono, es que ya hemos hecho la tertulia paralela, ¿no? Tenías una tertulia, estábamos recordando la época de la guerra de las colas, cuando estaba Coca-Cola contra Pepsi, porque estábamos abriendo el periódico y en una página estaba Sabadell diciendo que eso no es suficiente, que no vayan a la OPA, y en la otra página diciéndole BBVA, no, ya ha llegado a máximos la acción. La guerra de los robos. Entonces, claro, está siendo divertido desde el punto de vista de marketing, para los que somos del mundo del marketing, nos parece divertido porque está siendo de esas batallas en las que la creatividad también entra en funcionamiento. Bueno, la parte más positiva es que ahora es cuando decide el mercado, que ahora son los accionistas los que tienen la última palabra, cuando hemos visto que en estos meses anteriores ha habido todo una narrativa y una intromisión política muy importante. Pero ahora lo importante es que decida el mercado y que los accionistas vean si les interesa o no. En las OPAs siempre ha habido, esto es una cosa que es muy importante, en las OPAs, en el entorno financiero, en el entorno de fusiones, de adquisiciones, siempre ha habido un fair play. Y créeme, en algunas ocasiones los consejos de administración de las empresas involucradas en una OPA se habrían tiroteado en la calle si hubieran podido, pero la gente mantenía la compostura, tal y cual. Y en esta ocasión el gobierno se ha metido por medio y esto está siendo una merienda de negros de bastante consideración. Es verdad que cuando tú oyes hablar a los consejeros delegados de ambos bancos, pues claro, cada uno empuja un poco para lo suyo, ¿no? Pero tú has mencionado que hay una denuncia en la Comisión Nacional de Mercado de Valores por parte de BBVA porque las prácticas que en teoría está llevando a cabo Sabadell de información en sus puntos de venta, en sus oficinas, no se está teniendo a las normas. En fin, es un poco tal. Pero fíjate que lo estábamos hablando fuera. BlackRock ya tiene 7,23% del Sabadell. Y BlackRock yo no creo que sea un inversor de muy largo plazo. Con lo cual, si no es BBVA, será el siguiente. Y el siguiente no será español. Y lo dije hace ya un año, Y yo creo que Banco Sabadell, y que me perdonen, que en absoluto pretendo ofender ni al Banco Sabadell, que ha sido una empresa que tuvo sus dificultades y ha estado extraordinariamente bien gestionada después, retomando el curso del negocio de manera brillante absolutamente, y que es un banco perfectamente respetable, como el que más, por supuesto, pero me parece que tiene, bajo mi punto de vista, un poco difícil la supervivencia a largo plazo. Si se brega mucho en esta pelea, en la siguiente se va a quedar el fondado.
¿Tú qué dices, Ismael? Pues que tiene razón David. Probablemente si esto no se lleva a cabo entrará otra entidad que de luego no va a ser española y probablemente, como hacemos aquí en España siempre, lo acogeremos con los brazos abiertos sin ningún tipo de problema. Si es complicado una fusión entre dos bancos del mismo país, como una con dos bancos de dos países. Pero el Banco Central Europeo es lo que quiere. El Banco Central Europeo quiere fusiones. Quiere fusiones, bueno, pero está bien. Además, yo no digo que vaya a ocurrir ni en el corto plazo, ni que sea el día siguiente, ni que tal y cual, pero evidentemente las ventajas de una fusión o una adquisición de Banco Sabadell son evidentes, y lo son evidentes para el BBVA, y lo son evidentes en otro orden de cosas y con otras características y otras ventajas para bancos de fuera de España. Ya está. Y yo lo que creo es que se ha levantado un poco la veda. Y ahí no habrá mucho problema si pasa que venga alguien del exterior. Ya lo veremos todos. Espero que tendrá menos presión política. Hombre, cuando venga alguien de fuera, no le van a meter. Aquí tenemos la cosita española y además la cosita nacionalista, el Banco Sabadell catalán y demás. No, eso no se puede permitir, pero si viene alguien de Estados Unidos o de Europa, ya no hay problema. Ahí se acaba el tema. Y ahí se va a acabar. Así somos en España. Pues. Oye, del sector financiero al sector automovilístico, los recortes que está habiendo, 70.000 empleos es tela, ¿eh? David, tú que te lo conoces bien. ¿Esto es por la competencia china? Bueno, esto por la caída de ventas. Y la caída de ventas se explica por muchas cosas. Una de ellas por la presencia de los coches chinos, por la ralentización. Porque ahora lo que más se está vendiendo es coche chino, ¿no? No es que se está vendiendo. Bueno, se está vendiendo poco. Lo que se está vendiendo poco y lo que se está vendiendo cada vez más es motor de combustión interna, porque el motor eléctrico, el coche eléctrico está teniendo un pequeño parón, ¿vale? Porque lo he dicho varias veces, yo creo que la Comisión Europea no se está tomando en serio la industria automotriz europea, y mira que tiene lobbies y gente que es súper experta en eso, pero hacen cosas que parece que van en contra un poco de la industria, digamos, local, ¿no? Se vende menos y entonces tienes que producir menos, y entonces te hace falta menos personal. Si es que no tienes otra, es eso exactamente. Lo que pasa es que las causas de eso pues son lo que hasta cierto punto para la industria europea es preocupante. Por cierto, recuerdo que España es un país muy importante fabricando coches. Lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos, que han tenido un parón evidente, yo creo que intervienen dos cosas. Primero, que resultan caros, aunque los chinos resulten más baratos, pero lo que en general resultan caros con respecto al resto de los vehículos. Y hay una pequeña cosa técnica que debemos de tener en cuenta, lo que ha pasado últimamente. Los coches eléctricos con esas baterías de litio que tienen, si sufren un golpe fuerte, se incendian. Y no hay quien pare ese incendio. Es decir, si uno tiene un accidente con un golpe fuerte con un coche eléctrico, lo normal es que acabes carbonizado. Entonces, y eso ha pasado, hemos visto recientemente cosas en garajes que se incendiaban las baterías de litio de los coches eléctricos, y eso está calando en la gente. Yo es lo que a mí me llega. Y de alguna manera, entre eso y lo caro que son, pues la gente se está retrayendo y al final se refleja en una caída de ventas, y todo lleva a, por ejemplo, pues a una bajada de la producción y, por supuesto, lo que estamos viendo, los recortes. Y también recordemos a Donald Trump, que está poniendo trabas para que puedan llegar los coches europeos, porque tienen que ir allí a fabricar. Y claro, si la fábrica la tengo que montar en Estados Unidos, en lugar de seguir manteniendo la producción en Europa, los costes de transporte. Pues mira, tengo que quitar empleados. Como curiosidad, relacionado, aunque no está directamente, lo que estaba viendo ahora, Tesla ha batido récord de ventas. ¿Os acordáis cuando decían Tesla está acabada porque está apoyando a Donald Trump, tal, no sé qué, no sé cuántos, patín patán? En Estados Unidos, la empresa, la marca que marca el paso con respecto al coche eléctrico, bueno, en Estados Unidos y en el mundo todavía, es Tesla. Bueno, me voy a publicidad, en la última paradita. Buena noticia económica de la semana. Si queréis, cierre del gobierno federal. Oye, lo de la hucha de las pensiones. Yo es que estoy muy sensibilizada con esto de las pensiones. No hago más que decírselo aquí a todos mis compañeros, a los más babies. Ahorra, ahorra, ahorra. Que, por cierto, ayer se publicaba el informe del ahorro financiero de las familias. ¿Cuánto tenemos ahorrado? Hay mucho de ahorro inmobiliario, pero del ahorro financiero la mayor parte está en depósitos y en cuentas corrientes. ¿Esto qué significa? Que uno pierde sí o sí la batalla contra la inflación. Entonces hay que mover el dinero hacia inversión, hacia activos como la bolsa, como los fondos de inversión, como los planes de pensiones, los seguros de vida, pero hay que invertir. Bueno, a mí es que esto, o sea, no hago más que decir, digo, debo ser un poco abuela cebolleta. Ahorra, ahorra, ahorra. Publicidad, si me lo contáis.
Si eres accionista de Banco Sabadell, habrás observado que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones ha llegado a su máximo de la última década. Pues solo quedan 7 días. Tienes hasta el 10 de octubre para aprovechar esta oportunidad única que ahora, con la nueva oferta, es aún mejor. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Carmen se levanta a las 7 de la mañana, hace el pedido a los laboratorios, coloca todos los medicamentos, se pone la bata y antes de abrir entra en la app de Renta 4 Banco a ver cómo evoluciona su inversión en empresas de toda Europa. Ella ya sabe que la renta variable no es solo para unos pocos. Con el fondo Renta 4 Europa Acciones tú también puedes. Entra en r4.com y descubre nuestros fondos de renta variable. Renta 4 Banco. Tu inversión es la mejor inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, buena noticia económica de la semana. A ver, a ti que te veo muy parrachino hoy. Vale, Hoy no sé qué has desayunado. Pues no he desayunado todavía. No. Yo no soy como te Romera, veo on fire, ¿eh? No soy Ya verás como cuando Romera, no voy desayunes, esto no para. bocadillos de chicharrones por la mañana. Me ha gustado mucho una noticia, porque yo jugué al fútbol americano y entonces he visto noticias que ACS gana un nuevo estadio, construir un nuevo estadio por 2.000 millones para la NFL, para los Cleveland Browns. Con lo cual, enhorabuena ACS, me gusta mucho. Bueno, tu buena noticia. Yo me quedo con Boluda, que va a ampliar el tema de los remolcadores con 544 millones de inversión en Australia, que me parece que los empresarios españoles vayan a otros países y vayan teniendo posiciones en países tan complicados como Australia, me parece que es de sacar pecho. Ismael. Podemos tener incluso dos cosas. Estoy leyendo aquí OpenAI, que dispara su valoración en $500 million. La inteligencia artificial sigue adelante y eso es una buena noticia. Y por otro lado, aquí en España tenemos los datos de empleo, que con todas las salvedades que siempre decimos, en un mes que tradicionalmente se aumenta el paro, no ha aumentado el paro, sino que ha habido más empleo, que es septiembre. Bueno, oye, para terminar, lo del ahorro financiero de las familias. 4,2% a Bolsa Española, 16% a fondos de inversión y todavía la mayoría en depósitos y en cuentas corrientes. En plan positivo, ¿esto cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos que la gente dé el paso a invertir? Ismael, vamos. Pues ofreciendo productos que tengan cierta seguridad, porque el problema de las personas ahora mismo es que todas las inversiones están relativizadas por toda la inestabilidad que hay, geopolítica y económica en general. Todo lo que estamos hablando aquí influye en que la gente tenga sus dudas de dónde invertir. Habría que informar mucho mejor a las personas y darles más seguridad. ¿Tú qué dices? Yo, formación desde la base, desde los propios colegios, la gente tiene que empezar a entender lo que es la inversión y cómo manejar el ahorro. Pero es que normal que en España ocurra esto. Pero sí, es que ¿para qué vas a asumir riesgo? ¿Para qué vas a asumir riesgo en una inversión financiera si con una inversión inmobiliaria tienes el rendimiento perfectamente garantizado? Vale. Que la gente no es tonta. Bueno, el día 5 es el día de la educación financiera. Nosotros el lunes vamos a tener una ristra de entrevistas con distintos expertos. Hoy también, para hablar de la educación financiera en plan constructivo, aportando ideas, soluciones y bueno, pues viendo qué puede hacer la industria
qué puede hacer las familias, los colegios, la administración y uno mismo también, que no hay que olvidar la responsabilidad individual. Así que nada, oye chicos, que desayunéis muy bien. Y a disfrutar David el fin de Elche, semana. Antonio Díaz Morales, Ismael García de Santos, un auténtico placer. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Buen fin de a disfrutar, siestina a tope. Igualmente. Adiós, chao. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan nieblas matinales en Galicia, Estrecho de Melilla y área mediterránea oriental, con posibles chubascos en litorales de Cataluña y Baleares. Además, podría haber lluvias débiles en el extremo oeste de Galicia. En Canarias habrá cielos nubosos al norte de las islas montañosas, al inicio y final del día, con predominio de poco nuboso en el resto, y algún chubasco débil en zonas de mayor relieve. Las temperaturas máximas subirán en Canarias, norte de Baleares e interior mediterráneo y bajarán en interiores del Cantábrico y Galicia. Las mínimas en ligero aumento en la mitad norte. Los vientos serán de flojos a moderados, más intensos en litorales. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea, qué se decide y cómo nos afecta. Cada viernes en Capital Intereconomía, con Susana Criado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con una subida suave del 0,15%, pero que le permitiría al IBEX 35 recuperar la cota de los 15.500 puntos que perdió por la mínima en la jornada de ayer. Los inversores no van a contar hoy con una de las referencias más esperadas de la semana, el informe oficial de empleo de Estados Unidos, debido al cierre administrativo de la mayor economía del mundo. Creen los analistas que ese cierre será breve y que no tendrá mucho impacto en el panorama económico, pero en cualquier caso hay cautela por si persiste en el tiempo. De lunes a jueves el IBEX 35 gana un punto porcentual. Esta mañana vamos a conocer el dato de PMI compuesto de septiembre en la eurozona y también en el Reino Unido. Eso sí, en Estados Unidos, aunque no tengamos el informe oficial de empleo, se esperan los datos de PMI de servicios y compuesto, datos que podrían poner de manifiesto el impacto de los aranceles. Prima de riesgo en 54 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,24. Europa viene con subida del 0,16% tanto para el DAX alemán como para el Eurostock 50 y subida del 0,32% para el CAC 40 francés. En el CAC 40 nos detenemos con L'Oréal, y es que representantes de Armani se han acercado a potenciales compradores, incluido la marca, para vender una participación minoritaria después de esa muerte de Giorgio Armani, que deja todo en el aire. Hoy muy pendientes también en el sector de lujo, y también tenemos noticias sobre Eni, que invertirá $7.200 millones en la segunda planta de GNL en Mozambique. Si nos vamos a futuros americanos, en un día donde hoy no contamos con los datos de paro después del cierre del gobierno federal,
vemos que los futuros americanos vienen en positivo, con subida del 0,32 para el Nasdaq 100 y del 0,28 para el S&P 500. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado con una subida de casi el 2% después de ese alza de Hitachi, que es una OpenAI para impulsar la IA generativa energéticamente eficiente. Vemos al Hansen operando con caída del 0,87 y al Kospi coreano, que cerró la sesión el 2 de octubre con una subida del 2,70%. En cuanto a materias primas, vemos que el crudo West Texas de referencia americana, si esperamos a lo que dictan las pantallas, que de momento no podemos verlo. Un momento. ¿Lo tienes o no? No. Pues nada, pasa palabra. Y cerramos pues con Japón, que esas declaraciones del gobernador Ueda, que advierte sobre la incertidumbre global e impacto en las perspectivas salariales. Es lo que tenemos ahora mismo, tiempo real del mercado. Vamos a ver por dónde viene, cuáles van a ser las claves, qué es lo importante, cómo es el sentimiento. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Dónde está mirando ya? Una apertura ligeramente al alza. Sí que hay que mirar Estados Unidos, que de nuevo Wall Street acaba en máximos, con el Nasdaq subiendo ya un 19% en el año, impulsado por las alianzas de inteligencia artificial. Ayer de OpenAI con fabricantes de chip en Corea del Sur. Hoy previsiblemente vamos a perder una de las referencias más relevantes, el informe oficial de empleo americano, debido al cierre temporal de la administración americana por la falta de acuerdo entre los dos partidos sobre los presupuestos, y nos vamos a tener que conformar con los datos de ayer del ADP de empleo, que apuntan a una cierta desaceleración del mercado laboral, y esto lo que está llevando es a que ya el mercado esté descontando que la Fed prácticamente con seguridad vaya a recortar otra vez los tipos de interés a final de octubre. Hoy sí que es posible que se publique en Estados Unidos el ISM de servicios, que debería mantenerse estable en forma de expansión, y ayer relevante declaraciones del secretario del Tesoro americano, que espera grandes avances en las próximas negociaciones comerciales con China. Hay que recordar que la tregua de 90 días acaba el 10 de noviembre, y en Francia también vamos a tener que estar muy atentos a ver si Le Cornu consigue con los distintos partidos llegar a un acuerdo para los presupuestos del 2026, y de no ser así, pues es posible que caiga el tercer gobierno. De momento la prima de riesgo francesa sigue bastante estable, y desde el punto de vista empresarial se va acercando la temporada de resultados del tercer trimestre, y veremos si se confirma la mejora de estimaciones, sobre todo en Estados Unidos respecto a los beneficios por acción. Bueno, y por el lado empresarial, BBVA Sabadell, ¿habrá una segunda OPA? Si hay una segunda OPA, ¿habrá ampliación de capital, aunque el BBVA lo niegue? ¿Con qué escenarios estáis trabajando en Renta 4 Banco? Bueno, hay mucha incertidumbre. Aquí sí que hay que analizar qué es lo que está diciendo el banco opante en este caso, y también la normativa. Desde luego que hay opiniones muy dispares, y vamos a decir que el escenario está totalmente abierto, y la CNMV también es fundamental lo que diga respecto al precio de esa eventual segunda OPA, si tiene lugar. Uh-huh. Pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Iremos viendo cómo se da el día, cómo cerramos la semana, pero bueno, octubre hemos empezado otra vez pues apoyados en la tecnología y con nuevos máximos, renovando los máximos. Gracias por ese análisis. Cuídate mucho, Jesús. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenos días. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Vender la vivienda familiar es una decisión importante. Existen alternativas para capitalizar su patrimonio, como la venta de la nuda propiedad, la hipoteca inversa o el alquiler vital.